querida iglesia, en esta mañana nos volvemos a conectar como todos los sábados para compartir nuestro resumen de la lectura bíblica de un año. Y qué bueno que ya hemos terminado con la mitad del año, qué rápido se pasa el tiempo. Así que bueno, ahora también vamos a ver algunos días de julio, pero nos quedaron algunos días de junio. Vamos a retomar desde el 27 de junio, donde tenemos la historia de Jonás. Empezamos ahí, bueno, leemos un pedacito de Segunda de Reyes, donde encontramos otra vez otro rey que hace lo malo ante los ojos de Jehová. Y vemos acá varios profetas que se les llaman profetas menores, no porque sean menos importantes que los otros, sino porque sus libros son cortitos, pero son los profetas que Dios usaba en este tiempo para llamar la atención al pueblo, el cual estaba pecando deliberadamente y era necesario que atendieran a la voz del Señor. Y acá vemos a Jonás, que es una historia muy interesante, porque él no fue enviado específicamente al pueblo de Dios, sino a un pueblo que ustedes tenían que buscar ahí las preguntitas, ¿no? Y dice la palabra que Jonás fue enviado a Nínive. ¿Y dónde quedaba Nínive? Nínive era la capital del imperio asirio. Recordemos que los asirios eran el pueblo enemigo del pueblo de Dios. Sin embargo, Dios lo manda a Jonás, su profeta, a predicarles a Nínive, a los asirios. La pregunta 2 dice, ¿qué le pasó a Jonás por no ir? Porque no le obedeció a Dios. Y bueno, ustedes saben que había subido a un barco para huir de Dios, pero se desató una tormenta tremenda, la que terminó con Jonás siendo lanzado al mar y tragado por un gran pez, dice la Biblia. Ahora, ¿qué hizo Jonás para salir de ahí? Porque el pez no lo mató, estuvo ahí vivo dentro del pez en ese tiempo, y dice la palabra que se arrepintió por desobedecer a Dios, oró, le pidió perdón al Señor y prometió ir a predicar a Nínive. ¿Y cuál fue el resultado de esta predicación? Esto ustedes lo pueden encontrar en Jonás capítulo 3, y dice la palabra que todo Nínive se arrepintió de su pecado, ayunaron y le pidieron perdón a Dios. ¿Por qué Jonás no quiso ir a predicar allí cuando Dios lo envió por primera vez? Y dice la palabra que él no quería, porque Dios perdonaría a esta ciudad, y como eran enemigos del pueblo de Israel, Jonás no le gustaba la idea. Por eso era que él se negaba a ir. Pero sin embargo, acá vemos la misericordia de Dios de salvar a una nación. Por más que habían sido enemigos, había gente ahí, habían personas que Dios quería que pudieran ser salvados. Y por eso hay una reflexión ahí cuando termina el libro de Jonás, porque termina el libro de Jonás viendo una escena donde Jonás se enoja porque tenía calor, le pegaba el sol y bueno, vemos que tenía una planta que le hacía sombra y se había secado. La planta se secó. Pero no estaba contento con que Dios había perdonado toda una ciudad. Es como que él estaba mal por eso. Le dio más valor a una planta que a miles de personas que se acababan de arrepentir de sus pecados. Imagínese si usted va a predicarle a una ciudad y se convierte en 120.000 personas. ¿No estaría contento? ¿No estaría gozoso de decir, tantas personas van a ser salvas? Bueno, Jonás no estaba contento. Él estaba enojado porque no entendía cómo podía Dios haber salvado a esa nación. Y esta reflexión nos habla acerca de que un alma vale más que todo. Un alma vale más que todo. Al mirar esta historia, pienso en la cantidad de veces en que nosotros le damos mucha importancia a cosas que no se lo merecen y descuidamos o desatendemos lo que sí es importante. Piensen, nos enojamos porque el auto se rompe, porque el dinero no alcanza, porque algo se nos perdió, porque una prenda se destiñó en el lavarropas, un adorno que se rompió, el tiempo no nos rinde, un electrodoméstico que se quemó, un perro que viene a ensuciar nuestro jardín, etc. Pero no nos enojamos por nuestra falta de oración, por nuestra falta de lectura de la palabra, o por la muerte de alguien que no conoce a Dios, o por la salvación de una familia, o por estar haciendo muy poco nada en la obra del Señor, o por no preocuparme por mis hermanos de la iglesia, etc. ¿no? ¿Cuántas cosas deberían preocupar?
Por eso, ¿no le parece que deberíamos revisar nuestros valores? No se olvide, el que salva almas es sabio. Y qué hermoso es poder entender y vivir esta palabra, enfocados en salvar almas, en rescatarlas del infierno. Hoy en día, que estamos y mañana no sabemos si estamos, aprovechemos cada oportunidad para hablar de Jesús, del amor de Dios, que Él es el único que puede perdonar pecados y darnos la vida eterna. Ahí la última pregunta dice, ¿cuántas personas se salvaron? Bueno, yo recién les comentaba que se salvaron 120.000 personas en Nínive. Bueno, vamos a seguir con el libro de Amós, otro de los profetas menores. Amós fue un profeta cuyo hogar estaba en Judá, en el reino del sur, pero cuyo mensaje fue para Israel, el reino del norte. Era un hombre temeroso de Dios que se ganaba la vida como boyero y recogedor de higos silvestres. Dios llamó a este hombre fiel a entregar un mensaje de juicio a Israel y darle una última advertencia. Lo más probable es que su ministerio tuviera lugar en los años 760 y 750 a.C. Otros profetas que probablemente predicaron durante más o menos este mismo periodo fue Jonás y Oseas. Y acá tenemos las primeras preguntas del libro de Jonás, que es un libro bastante cortito. Dice, por 3 pecados y por el cuarto, equivale a decir, por sus muchos pecados y sobre todo por el mencionado. Este era el objetivo de Amós, de por qué le llamaba la atención al pueblo de Israel. Y encontramos en el capítulo 1 y 2 el juicio a 8 naciones y tenemos que mencionarlas. ¿Cuáles son esas naciones a las cuales el Señor está mandando a Amós que les dé esta palabra de advertencia por su frialdad y por su desviación, por una rebeldía total a la palabra de Dios? Esta era la ciudad de Damasco, que es parte de Siria, a Gaza, donde estaban los filisteos, a Tiro, Edom, Amón, Moab, Judá e Israel. Abarcaban todas esas naciones. Y Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Conoces ese texto? Es muy conocido, ¿no? No puede haber verdadero compañerismo entre dos personas a menos que ellas convengan en verdades fundamentales. De modo que los seres humanos no pueden tener una verdadera relación con Dios a menos que acepten su palabra y estén de acuerdo con ella. Es imposible ser creyente y al mismo tiempo no creer, no obedecer la palabra de Dios. Y la pregunta dice, ¿qué significa Amós 3, versículos 7 y 8? Que todo lo que Dios determine hacer, lo comunicará a sus profetas. Es decir, es el deber de la iglesia de Cristo vivir y andar en el Espíritu para poder oír la voz de Dios y tener la dirección precisa en todo tiempo. Es decir, que hoy la iglesia es la profeta de Dios en este tiempo. Y vamos al 29 de junio, Amós, capítulo 4, versículo 1. ¿A quién se refiere? Dice la pregunta del profeta cuando dice vacas de Basán. Se refería a las mujeres de la aristocracia que vivían de fiestas en fiesta gastando mucho dinero y oprimiendo a los pobres. Por eso es que reciben este mensaje de parte de Dios tan fuerte. En Amós 4, versículo 12, está este hermoso texto que dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Usted está preparado? ¿Está preparada? Pronto nos vamos a encontrar con el Señor. Ahora, Israel enfrentaría el juicio de Dios a mano de los asirios. Recuerden que ahí están los profetas llamándoles la atención, advirtiéndoles todo lo que le va a pasar si no se vuelven a Dios. Uno y otro, buscando que el pueblo se arrepienta de sus pecados y busque a Dios. Es decir, el juicio final, que sería terrible, el cual terminó con Israel siendo llevado cautivos por los asirios. Este pasaje hace recordar
un día todo el pueblo de Dios será juzgado por sus obras. Y la obra que Dios el Padre quiere es que crea en Jesucristo, su Hijo, y le obedezca. Los creyentes de una iglesia en Japón colocaron un gran cartel cerca de las vías del tren. Por allí transitaban miles de personas cada día que podían leer aquel sencillo pero profundo mensaje de ese cartel, que decía: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Cierto día sucedió que uno de los trenes que pasaba cerca de aquel cartel descarriló y miles de personas murieron. Ahora nos surge una pregunta: ¿cuántas personas de esas miles que leían a diario aquel cartel habrán dado importancia a aquellas palabras? ¿Cuántos de los que murieron en aquel accidente se habrán preparado para encontrarse con Dios? Por eso, qué importante es estar siempre preparados para encontrarnos con el Señor. Por eso, si usted no lo está, reciba al Señor Jesucristo como su dueño, su Salvador, su Redentor, y pídale perdón por sus pecados. Y luego sígale con amor cada día. A través de Amós, Dios está mostrándole a Israel su pecado y su inminente juicio. Pero en el capítulo 5, Dios hace un llamado al arrepentimiento. ¿Cuáles son las palabras claves que da Dios a su pueblo? Fíjense, ya estamos en el 30... No, perdón. En el capítulo 5, versículo 4. Lo que le dice es: buscadme y viviréis. Qué hermosas palabras. Cuando buscamos al Señor, tenemos nueva vida. Resucitamos de una muerte espiritual. Con Él tenemos vida plena, vida abundante. Por más que podamos estar con problemas, con situaciones, con aflicciones, pero cuando buscamos al Señor, verdaderamente estamos vivos. Ahora sí vamos a Amós, capítulo 7 al 9. Y en el capítulo 6, ¿de qué nos habla este capítulo? Este capítulo habla del castigo y destrucción que Dios enviaría sobre Israel por causa de sus pecados. Dios les anuncia que levantaría una nación que los oprimiría. Amós tiene 3 visiones de destrucción y tenemos que mencionarlas. ¿Cuáles son estas visiones? En el capítulo 7, del 1 al 3, las langostas se comían la cosecha, pero Dios no lo hizo, ¿no? En el capítulo 7, del 4 al 6, fuego que consumía la tierra, tampoco Dios lo hizo. Desde el 7 al 9, un muro hecho a plomo, un albañil con la plomada en su mano, que significaba que Dios ponía plomada sobre su pueblo para juzgarlo y enviaría sobre ellos la espada y destrucción. ¿Cuáles de estos medios utilizaría Dios para castigar a Israel? Es el tercero, la espada y destrucción a manos del imperio asirio. Eso fue lo que pasó cuando son llevados cautivos, ¿no? Acá vemos que nos habla Amós, capítulo 9, versículo del 11 al 15. Nos habla del perdón de Dios y la restauración de Israel. Siempre la misericordia de Dios, buscando que alguien lo busque, que se arrepienta de corazón. Y el versículo 11 del capítulo 8 dice que habrá hambre de oír la palabra de Dios. Israel se había olvidado de Dios y de su santa palabra. Todos los juicios de que hablan Amós, Oseas y el resto de los profetas vendrían sobre Israel por una causa en particular. Se habían olvidado la palabra de Dios. En realidad no es que se habían olvidado, sino que no la querían, la desestimaron. Dios dice que lo que Él haría sobre Israel sería enviar hambre por oír su palabra. Eso es lo mismo que sucede cuando los creyentes dejan la lectura y el estudio concienzudo de la palabra de Dios, es decir, esos que meditan la palabra. La palabra de Dios es nuestro alimento diario, hermanos. Qué importante es entendamos esto y también que lo acompañemos de la oración.
Cuando relegamos la palabra a un segundo o tercer plano, si es que no la abandonamos por completo, el resultado es la enfermedad espiritual y posterior muerte. Quizá el lector piense que estas palabras son muy trágicas al escribir esto o al reflexionar esto, pero para el cristiano la lectura y estudio de la palabra es la vida misma. Es imposible concebir la vida cristiana sin un buen caudal de la palabra de Dios cada día. Muchas veces hay que ministrar personalmente a personas que se han sentido miserables, desgraciados, a los cuales las cosas no les funcionaron, aunque se encuentran hasta en una situación económica favorable. Tratándoles de ayudar, se ha descubierto y se descubre el problema siempre está en el poco interés que manifiestan hacia la lectura de la palabra y la meditación. Dios quiere bendecir tu vida, pero nada sucederá menos que usted comprenda el valor que tiene la palabra. Por eso ore a Dios y pídale que Él derrame sobre su vida hambre por su palabra. Y si no, haga algo mejor. Propóngase y determínese cada día a leer la palabra. Hágalo y se despertará en usted un hábito santo que se incorporará a sus vidas. Empiece hoy mismo. Amén. Qué hermoso poder siempre tener ese hambre por la palabra. Vamos a Segunda de Reyes, volvemos. Recuerden que estamos en medio de toda la historia de los reyes de Israel. Y dice, podría escribir con precisión por qué Israel fue llevado cautivo a Siria. Bueno, es lo que estábamos diciendo, ¿no? Porque pecaron contra Dios y buscaron agradar a otros dioses. Dice el capítulo 17 de Segunda de Reyes, estamos, que anduvieron en las costumbres y leyes de las otras naciones y no en la ley de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 17:9, dice, porque edificaron lugares altos para adorar a dioses ajenos, porque hicieron estatuas e imágenes de acera por todas partes y las adoraron, porque sirvieron a los ídolos y no a Dios, porque Dios les envió sus profetas, pero no quisieron oírles ni obedecerles. También porque desecharon la palabra de Dios, el pacto que había hecho con sus padres, y siguieron la vanidad como las naciones paganas. También porque adoraron a cualquier cosa. Hicieron pasar, dice la palabra en el versículo 16 y 17 de este mismo capítulo, hicieron pasar a sus hijos por el fuego y se dieron a la adivinación y ocultismo. Tremendo cómo se desviaron de la palabra del Señor. Y dice la pregunta 2, ¿qué hizo el rey de Asiria en la tierra de Israel luego de que se llevó cautivo al pueblo de Dios? Dice que la repobló con gente de otras naciones. Qué triste. Los dueños de esas tierras, los hijos de Dios, se olvidaron de Dios. Y otros vinieron a ocupar sus tierras, tierra bendecida por Dios. La pregunta dice, ¿qué pasó con esa gente? Fíjense que también dice que Dios envió leones que los mataban porque no temían a Dios. Entonces el rey de Asiria buscó una solución a este problema, pues se dio cuenta que algo pasaba, eran las tierras de los hijos de Dios. Entonces dice que envió sacerdotes que le enseñaran a esa gente la ley de Dios, y así los leones se apartaron. Pero igualmente esas naciones, dice el capítulo 17, seguimos en el capítulo 17, en el versículo 29 al 33, igualmente esas naciones no obedecieron a Dios y siguieron tras su idolatría y llenaron la tierra de Israel con imágenes de sus ídolos. Se hicieron vanos. Con esta expresión describe el escritor al pueblo de Israel. El versículo viene diciendo que Israel siguió la vanidad y por eso se volvió vano. Esto quiere decir que ellos siguieron lo que era hueco, sin sentido, sin sustancia, y se transformaron en aquello que siguieron. Si el cristiano sigue a los que le gusta comer, y será un comilón, así dice el proverbio, si el cristiano sigue lo santo, lo que es de Dios, también se convertirá en un santo, en uno que agrade a Dios.
Uno es aquello que sigue. Ahora, ¿qué reflexionamos con esto? ¿Qué estoy siguiendo? ¿A quién estoy siguiendo yo? Qué bueno sería que siempre estemos siguiendo al Señor. Y vamos al libro de Oseas, otro de los profetas menores. Dice, ¿qué le pidió Dios a Oseas y por qué? Fíjense en lo que Dios le pide a Oseas en el capítulo 1, al comenzar el libro, que tomara por su mujer una mujer prostituta, una fornicaria. Esto era para mostrarle a su pueblo Israel que ellos eran iguales a esa mujer porque se habían apartado de Dios siguiendo a otros dioses. Es decir, a esto se le llama adulterio espiritual. No seguir a Dios, sino que siguieron a otros dioses. Por lo que leemos en el capítulo 2, la esposa de Oseas le es infiel y se va tras sus amantes. ¿Qué le pide Dios a Oseas? A Oseas le pide que perdone a su mujer adúltera y que la ame. ¿Y qué hizo Oseas? Obedeció a Dios. Fue y compró a su mujer por dinero y le dijo que sería su esposa y que no debía serle más infiel. Oseas declara el porqué de la destrucción de Israel en el capítulo 4, versículo 6, porque le faltó conocimiento, dice Oseas. Por eso es que la destrucción llega al pueblo de Dios. Le faltó conocimiento de Dios y de su palabra. Y acá tenemos una hermosa reflexión, el sacerdocio y el conocimiento. Es lo que nos enseña esta reflexión, porque el versículo completo dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es decir, la debilidad y posterior destrucción del pueblo, de los hijos de Dios, se produce por no conocer la palabra de Dios. Es responsable de aquel que es sacerdote de su hogar, como padre de familia, o que enseña en la iglesia, o que es pastor, el que predica, etc., tener conocimiento de Dios. El sacerdote en ese momento, y bueno, ahora los pastores, estaban entre Dios y al pueblo para reconciliar al pueblo con Dios y darle a conocer al pueblo lo que Dios quería. Si el sacerdote fallaba en conocer a Dios, fallaría en reconciliar al pueblo con Dios. Lo que encontramos al final del versículo es un juicio de Dios contra los sacerdotes y contra el pueblo por olvidarse. Equivale a descuidar, a desconocer la palabra de Dios. Dios no tiene la obligación de mantener en el ministerio a quien no se tome la palabra y su responsabilidad con el debido temor e interés. Por esta razón reflexione, estudie la palabra, hágala prioridad cada día. No sean de los que ponen excusas diciendo que está muy ocupado. Por eso es tan importante poner prioridades en nuestra vida. Estas palabras son fuertes, pero son las palabras del Señor. El sacerdocio y el conocimiento. Hay una responsabilidad que nosotros tenemos que cumplir. Dice la pregunta 5, ¿qué le sucederá al cristiano sin entendimiento de la palabra de Dios? El texto dice que el pueblo, el cristiano sin entendimiento, caerá, se perderá, será castigado, no prosperará, estará bajo el juicio de Dios. ¿Y a qué se refiere Oseas cuando dice que Israel y Judá fornicaban? Significa que eran idólatras. Dios llama a la idolatría fornicación o adulterio espiritual. Y encontramos en Oseas, capítulo 5 al 7, ¿por qué Israel no se podía convertir a Dios? Porque no conocían a Dios y había entre ellos espíritu de idolatría. Cuando dice Dios que perdonaría a su pueblo Israel, lo perdonaría cuando reconozcan su pecado, como hoy también lo hace. Cuando se arrepintieran y buscaran a Dios. Dice el capítulo 6, versículo 3, la primera parte de Oseas. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Dios. Dice la palabra del Señor, porque misericordia quiero y conocimiento de Dios.
En realidad lo que quería de su pueblo era misericordia, es decir, un amor constante y fiel que respondiera al amor de Él. También quiere un reconocimiento personal de Él como Señor de la vida de ellos. Dios desea lo mismo de todas las personas, especialmente de sus hijos. En esta mañana nos despedimos con esta canción que vamos a compartir, el hermano Marcos Vidal Pastor también, reflexionando acerca de esta palabra que recién compartíamos en Amós: buscadme y viviréis. Busquemos al Señor mientras puede ser hallado. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que despiertes en nosotros hambre por escuchar tu palabra y por obedecerla. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Límpianos con tu sangre bendita y sé siempre nuestro dueño. Guíanos, Padre, ayúdanos a amarte como tú te mereces ser amado. Gracias por tu misericordia sobre nuestras vidas y por tu amor que no lo merecemos, pero siempre estás ahí para abrazarnos. Señor, ayúdanos a buscarte cada día y que no dejemos de estudiar la palabra, sino buscarte de todo corazón, con ese hambre que tú siempre estás buscando que tengamos. Ayúdanos, Señor, a poder llenarnos de ti cada día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga y te invito a que escuchemos esta canción. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. No se vuelven hacia mí. Ahora ciñete como un varón
llamaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, oh, yo abriría de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño: buscadme, buscadme.